Nunca pensé que desalojaría a mi propia madre de su casa, pero tampoco pensé que me excluiría de su testamento después de haber pasado toda mi vida tratando de ayudarla. Me llamo Olivia Reynolds, tengo 34 años y estoy sentada en la casa de mi infancia, que ahora es mía legalmente. No porque mi madre Patricia quisiera que la tuviera, sino porque la compré yo misma después de que se aprovecharan de mí durante años. Las paredes de esta casa guardan tantos recuerdos, algunos dolorosos y otros preciosos. Es curioso cómo un lugar puede parecerte tu hogar, y al mismo tiempo, el escenario de tus mayores traiciones. Mi relación con mi madre siempre ha sido tensa, como un cable demasiado tensado y a punto de romperse en cualquier momento. Desde que tengo uso de razón, mi hermano menor, Daniel, siempre fue el favorito, el niño dorado que no podía hacer nada mal a los ojos de mi madre. Él recibía todos los elogios, todas las segundas oportunidades y todo el apoyo económico, mientras que de mí se esperaba que fuera responsable, fiable y que sacrificara lo que fuera necesario por la familia. Mamá siempre tenía problemas económicos. Incluso cuando éramos niños, después de la muerte de mi padre, la situación solo empeoró. Las constantes llamadas pidiendo préstamos que nunca se devolvían. Las interminables exigencias disfrazadas de obligaciones familiares. Lo soporté todo con la esperanza de que algún día me viera de verdad, y valorara todo lo que yo había aportado. Sin embargo, cuando descubrí que había revisado en secreto su testamento para dejarle todo a mi hermano justo después de que yo pagara $40,000 de su deuda, algo en mí finalmente se rompió. La mirada en su rostro cuando le revelé que era su nuevo casero todavía me persigue a veces. El shock, la traición, la rabia. Todas las emociones que había sentido durante años se reflejaron en mí. Estuve mal en comprarle la casa, tal vez. Pero, después de toda una vida siendo el chivo expiatorio de la familia, mientras veía que mi hermano agotara sus finanzas sin ninguna consecuencia, finalmente decidí que era hora de elegirme a mí mismo. La muerte de mi padre lo cambió todo. Tenía 11 años cuando sufrió un repentino ataque al corazón mientras cortaba el césped en una sofocante tarde de julio. Daniel solo tenía 8 años. Papá había sido el centro emocional de nuestra familia, paciente, amable y genuinamente interesado en los dos por igual. Tras perderlo, el dolor de mamá se transformó en una potente mezcla de ansiedad financiera y resentimiento amargo que parecía crecer con cada año que pasaba. Fue entonces cuando el patrón de favoritismo se hizo imposible de ignorar. Mientras Daniel recibía ropa nueva para el colegio, yo recibía ropa usada de mis primos. Cuando necesitaba una calculadora gráfica para matemáticas avanzadas, mi madre decía que no podíamos permitírnosla. Pero, de alguna manera, siempre había dinero para la última consola de videojuegos o el equipo deportivo. A pesar de la falta de apoyo, me dediqué de lleno a los estudios, mantuve una nota media perfecta y me apunté a todos los clubes académicos que pudieran quedar bien en las solicitudes para la universidad. Mi madre apenas se dio cuenta. Cuando Daniel tenía dificultades en el colegio y culpaba a los profesores o a las aburridas asignaturas de sus malas notas, mamá contrataba a costosos tutores y concertaba reuniones con el director para defenderlo. Todavía recuerdo la primera traición real que me hizo sentir como si me fuera a caer el mundo encima. Tenía 16 años y llevaba ahorrando para la universidad desde los 13. Cuidando niños, cortando el césped, y dando clases particulares a niños más pequeños. Una noche,
Mi madre me sentó y me explicó que había tomado prestados casi $3,000 de mis ahorros para la universidad, que había ahorrado para enviar a Daniel a un exclusivo campamento deportivo de verano. Daniel necesita más apoyo para tener éxito, Olivia, tú siempre has sido la inteligente, la que sabe cuidar de sí misma. Él necesita esta oportunidad, me explicó, como si tomar mi dinero fuera un cumplido a mi independencia. Estaba devastada, pero no se me notaba. En cambio, empecé a trabajar más horas en la tienda de comestibles local, y los fines de semana trabajaba de camarera, decidida a recuperar mis ahorros. Cuando me gradué como mejor alumna de mi promoción 2 años más tarde, había conseguido ahorrar casi $8,000 gracias a mi determinación. La fiesta de graduación que organizó mi madre era supuestamente para los dos. Daniel apenas había aprobado el segundo año, pero, de alguna manera, su pequeño logro de mejorar su asistencia recibió más atención que mis becas y premios académicos. Mientras estaba de pie, incómoda, en un rincón del salón, viendo a mi madre sonreír con orgullo. Mientras le contaba a la familia los notables progresos de Daniel, me hice una promesa en silencio. Si trabajaba lo suficiente, tal vez ella se fijaría en mí. Mi beca para estudiar finanzas empresariales en la Universidad de Pensilvania era mi oportunidad. Durante 4 años me sumergí en un mundo en el que el esfuerzo se recompensaba y los logros se reconocían. Me gradué con honores, conseguí un puesto de nivel inicial en una respetada empresa de inversiones en Filadelfia, y empecé a construir una vida totalmente mía. Mientras tanto, Daniel se había matriculado y abandonado 3 veces en la universidad local, con mi madre poniendo excusas de que estaba buscando su camino y de que era demasiado creativo para la educación tradicional. A los 27 años, tenía mi propio apartamento, un coche fiable, unos ahorros considerables, y estaba a punto de conseguir un ascenso. Daniel, por su parte, a los 24 años, seguía viviendo con nosotros, pasando por una serie de trabajos que no conseguía mantener más de unos meses, y acumulando deudas que, misteriosamente, siempre acababan siendo problema de mi madre. Las llamadas para pedir ayuda económica empezaron siendo pequeñas, unos cientos de dólares para pagar una factura de la luz atrasada, 1,000 para reparar el coche, pero rápidamente se convirtieron en emergencias familiares más graves que, de alguna manera, siempre coincidían con la última crisis de Daniel. Intenté establecer límites, sugerir herramientas para elaborar un presupuesto, y ofrecerme a ayudar a mi madre a crear un plan financiero. Pero mis consejos siempre eran rechazados con variaciones como, no entiendes nuestra situación, o, la familia ayuda a la familia sin juzgar. Mi 30 cumpleaños debería haber sido una celebración. Había sido ascendida a asesora financiera senior, y quería darme un capricho con una cena agradable con mi madre, y unos amigos íntimos en un restaurante de lujo de la ciudad. Había hecho la reserva con semanas de antelación, pero, 3 horas antes de la hora de la cita, mi madre llamó llorando. Daniel había sido arrestado por su segundo delito de conducción bajo los efectos del alcohol, y necesitaba $2,000 inmediatamente para la fianza. Cuando le sugerí que lo solucionáramos después de la cena de mi cumpleaños, su respuesta me dolió profundamente. Olivia, tú eres la que tiene éxito. Necesitas una celebración. Tu hermano nos necesita ahora mismo. Cancelé la reserva, transferí el dinero y pasé mi cumpleaños importante sola, comiendo comida para llevar y bebiendo una botella de vino. 6 meses después, cuando mi madre me llamó para decirme que no había pagado los impuestos de la propiedad, y que le iban a quitar la casa, utilicé toda mi bonificación anual para pagar la factura de $12,000.
Por aquella época conocí a Ryan a través de un amigo común. Inteligente, amable y perspicaz, rápidamente se convirtió en una persona importante para mí. También fue la primera persona que cuestionó abiertamente la dinámica con mi familia. Parece que eres su fondo de emergencia, no su hija, comentó después de presenciar una de las urgentes peticiones de dinero de mi madre. Yo la defendí de forma instintiva, explicándole la muerte de mi padre y las dificultades que había tenido como madre soltera. Pero las palabras de Ryan sembraron una semilla de conciencia que no me abandonó. El contraste entre cómo mi madre hablaba del potencial de Daniel y mis logros reales se hizo cada vez más evidente. El intento fallido de Daniel de montar un negocio de paseo de perros era espíritu emprendedor, mientras que mi ascenso se descartaba con un, bueno, siempre se te han dado bien los números. Mamá me llamaba para contarme con todo detalle las últimas actividades de Daniel, pero rara vez me preguntaba por mi vida. El desequilibrio era doloroso, pero llevaba tanto tiempo justificándolo que reconocérselo a mi familia me parecía traicionarla, o peor aún, admitir que quizá no era digno de un amor igual. La llamada llegó un martes por la tarde de marzo. Estaba trabajando hasta tarde preparando una presentación para un cliente importante cuando vi el nombre de mi madre en la pantalla de mi teléfono. Su voz estaba entrecortada por las lágrimas mientras me explicaba que el banco había enviado una notificación de ejecución hipotecaria. La casa sería embargada en 30 días a menos que pudiera hacer un pago sustancial. Conduje 2 horas hasta su casa ese fin de semana, decidida a descubrir qué estaba pasando con sus finanzas. Lo que descubrí fue mucho peor de lo que había imaginado. Mamá había acumulado casi $65,000 en deudas, tenía las tarjetas de crédito al límite, una segunda hipoteca sin decírmelo, y préstamos personales con tipos de interés abusivos. Mientras revisaba la pila de facturas y avisos esparcidos por la mesa de la cocina, la verdad salió a la luz. Daniel había estado utilizando las tarjetas de crédito de mi madre para sus supuestos negocios, incluyendo un intento fallido de comerciar con criptomonedas y un proyecto de camión de comida que nunca pasó de la fase de planificación. Cuando confronté a mamá por permitir que Daniel tuviera acceso a sus finanzas, su defensa fue inmediata y predecible. Solo estaba tratando de hacer algo por sí mismo, Olivia. Tiene grandes sueños, y, a veces, hay que arriesgarse para tener éxito. El doloroso dilema del doble rasero me quemaba en el pecho, pero lo dejé a un lado para centrarme en la crisis inmediata. Pasé todo el fin de semana investigando su situación financiera, creando hojas de cálculo con todos los intereses de las deudas y los pagos mínimos. Cuando le presenté mis conclusiones y le sugerí un plan de pago estructurado en el que yo le ayudaría a pagar parte de la deuda a cambio de recibir asesoramiento financiero, la respuesta de mi madre fue fría. «Estás siendo controladora y crítica», espetó. Si realmente quisieras ayudar, no pondrías todas estas condiciones. Así no se trata a la familia. Esto supuso el tercer golpe importante en nuestra relación. Me acusó de tener motivos ocultos cuando lo único que intentaba era ayudar. Daniel, que había estado notablemente ausente durante mi investigación financiera, apareció justo cuando me disponía a marcharme el domingo por la noche. Se quedó en la puerta, observándome con hostilidad apenas disimulada mientras le explicaba la gravedad de la situación. «Debe de estar muy bien aparecer y decirle a todo el mundo lo que tiene que hacer desde tu lujoso apartamento en la ciudad», murmuró en voz baja, pero lo suficientemente alta como para que yo lo oyera. «Siempre presumiendo de lo rico que eres mientras mamá se mata a trabajar».
Ignoraba el hecho de que llevaba años enviando dinero a casa con regularidad, dinero que, al parecer, había financiado sus negocios fallidos en lugar de proporcionar una estabilidad real. Tras varias llamadas tensas y noches sin dormir, accedí a regañadientes a pagar $40,000 para saldar deudas más urgentes, lo suficiente para detener la ejecución hipotecaria y liquidar las tarjetas de crédito con los intereses más altos. Era casi todo el dinero que había ahorrado para la entrada de mi propia casa. Creé un plan de pago detallado y un sistema de presupuesto para mi madre, configurando pagos automáticos para las facturas esenciales y estableciendo una cantidad razonable para los gastos diarios. Mi madre aceptó mi ayuda con evidente resentimiento y consideró mi orientación financiera como un insulto en lugar de como la salvación que era. Mientras conducía de vuelta a Filadelfia después de finalizar los trámites, podía quitarme de encima la sensación de que algo fundamental había cambiado en mí. El peso de ser el salvador de la familia se estaba volviendo insoportable, y las preguntas amables de Ryan sobre la sostenibilidad de este patrón resonaban en mi mente. Tenía 31 años y acababa de vaciar mi cuenta de ahorros para rescatar a mi madre de la ruina financiera causada en gran parte por la irresponsabilidad de mi hermano. Y, de alguna manera, seguía siendo el villano por no hacerlo con un entusiasmo incuestionable e irreflexivo. 3 meses después de pagar sus deudas, me tomé una semana libre en el trabajo para ayudarla a organizar la oficina de su casa, que se había convertido en un caótico desorden de correos sin abrir y papeles amontonados. Estaba decidida a establecer un sistema que evitara otro desastre financiero. Mientras ordenaba un archivador, descubrí una carpeta que contenía documentos legales recientes y mi mundo se tambaleó. En él, mi madre lo dejaba todo a Daniel, y la fecha era solo 2 semanas después de que yo le transfiriera los $40,000 para salvar la casa. El contenido era inequívoco: mamá lo dejaba todo a Daniel. La casa que acababa de salvar de la ejecución hipotecaria, una póliza de seguro de vida de $250,000 y todas las reliquias familiares, incluida la colección de joyas antiguas de mi abuela, que siempre me había prometido. Todo ello legado explícitamente a mi hermano, sin mencionar mi nombre en absoluto. Temblando, sostenía el documento, mientras mi mente luchaba por asimilar esta nueva traición. Cuando mi madre regresó de hacer la compra, yo seguía sentada en el suelo de la oficina con el testamento abierto en mi regazo. «¿Qué es esto?», pregunté con voz apenas audible. Mamá ni siquiera pareció avergonzada. Me quitó los papeles de las manos y los guardó meticulosamente en la carpeta. «Eres financieramente estable, Olivia», dijo con tono pragmático. «Daniel necesitará la herencia, tiene tus ventajas». Era imposible ignorar el momento en que lo había hecho. Había actualizado su testamento inmediatamente después de que yo sacrificara mi seguridad financiera para salvar su casa. «Ventajas», repetí alzando la voz. «¿Te refieres a las ventajas que creé para mí misma mientras tú le dabas todos los recursos a Daniel? Las ventajas que gané trabajando en varios empleos desde la secundaria». «Esas ventajas». La expresión de mi madre se endureció. «Por eso no te lo dije. Siempre has estado celosa de la relación que tengo con tu hermano. Siempre has llevado la cuenta». Antes de que pudiera responder, entró Daniel y notó de inmediato la tensión. Cuando le expliqué lo que había descubierto, su respuesta fue un encogimiento de hombros con aire de suficiencia. «No, no seas codiciosa, Olivia, ya tienes suficiente». La palabra codiciosa encendió algo en mí. Décadas de sacrificios no reconocidos,
de aparecer cada vez que me llamaban, de dar y dar sin recibir nada a cambio. Codiciosa. Me levanté, incapaz de contener mi dolor y mi ira. Acabo de darle a mamá $40.000 para salvar esta casa. Una casa que, al parecer, nunca será mía, ni siquiera en parte. ¿Cómo es eso exactamente codicioso? Mamá se interpuso entre nosotros, el rostro enrojecido por la ira. Esa es precisamente la razón por la que tomé la decisión que tomé. Eres desagradecida, Olivia. Nos echas en cara tu ayuda cada vez que no consigues lo que quieres. Si realmente quisieras ayudar, no esperarías nada a cambio. La conversación degeneró en acusaciones y lágrimas, y terminó con el ultimátum de mi madre. Si no puedes aceptar mis decisiones sobre mi propiedad, quizá deberías marcharte. Me fui, conduciendo sin rumbo por mi antiguo barrio, con las lágrimas nublándome la vista, hasta que acabé en el parque donde había jugado de niña. Sentada en un banco cerca de los columpios, llamé a Ryan con la voz entrecortada y le expliqué lo que había pasado. Por primera vez, me permití cuestionar seriamente la narrativa en la que había estado viviendo. ¿Había sido realmente una hija terrible todo este tiempo? ¿Estaba mal esperar un mínimo de reconocimiento o agradecimiento? La respuesta de Ryan fue amable, pero firme. Olivia, ayudar a la familia es natural, pero las relaciones deben tener cierta reciprocidad. Lo que describes suena como un patrón de explotación, no como amor familiar. Al caer la tarde sobre el parque, las palabras de Ryan calaron hondo en mi conciencia, y comenzaron a cambiar algo fundamental en mi forma de ver la dinámica familiar. Había pasado toda mi vida tratando de ganarme un amor que debería haberme sido dado libremente, haciéndome más pequeña para acomodar las necesidades de Daniel, y aceptando la culpa por tener expectativas razonables de justicia. Quizás lo más doloroso fue darme cuenta de que ningún sacrificio sería suficiente. Las reglas siempre cambiarían, y yo siempre sería tachada de egoísta por exigir algo o poner límites. La Pascua siempre había sido una festividad muy importante en nuestra familia, en la que los parientes se reunían en casa de mi madre para disfrutar de una comida elaborada y de la búsqueda de huevos para los primos más pequeños. A pesar de la tensión tras el descubrimiento del testamento, llegué temprano ese domingo con un jamón glaseado con miel, patatas gratinadas caseras, y regalos cuidadosamente elegidos para todos. Aún aferrada desesperadamente a la esperanza de que mostrar suficiente amor pudiera arreglar de alguna manera lo que se había roto. Mamá estaba inusualmente atenta con mis tíos y tías, riéndose demasiado fuerte de sus chistes y mencionando repetidamente lo afortunada que era por tener una familia tan leal. Yo me entretuve en la cocina colocando los huevos decorados en una bandeja con forma de pollo que usábamos desde que yo era niña. Daniel llegó con una hora de retraso, haciendo una entrada triunfal con bolsas de tiendas de lujo. Repartió regalos caros, un pañuelo de diseño para mamá, whisky de primera calidad para nuestros tíos, chocolates de lujo para nuestras tías, artículos que parecían muy por encima de lo que podía permitirse con sus ingresos esporádicos. Mamá le sonreía con adoración, sin disimulo, y exclamaba entusiasmada con cada regalo, como si lo hubiéramos hecho nosotros mismos en lugar de simplemente usar una tarjeta de crédito. Durante la elaborada comida, mantuve una actitud agradable preguntando a mis primos por sus hijos y felicitando a mis tías por sus nuevos peinados. Justo cuando empezaba a relajarme pensando que podríamos pasar el día sin incidentes, mi madre golpeó su vaso con una cuchara. Antes del postre, quiero ocuparme de un asunto familiar,
anunció con voz que resonó en el comedor, que se había quedado en silencio de repente. Como todos sabéis, últimamente he estado pensando más seriamente en el futuro. Se me hizo un nudo en el estómago mientras seguía sacando papeles doblados de su bolsillo. He actualizado mi testamento recientemente, y quería que todos entendieran mis decisiones ahora para evitar confusiones en el futuro. Lo que siguió fue la mayor humillación pública de mi vida. Mamá procedió a explicar con doloroso detalle por qué había decidido dejarle todo a Daniel. Olivia siempre ha tenido aptitudes académicas y éxito financiero, dijo como si mi esfuerzo fuera algo con lo que nací y que no requiriera ningún esfuerzo. Pero ha demostrado que su ayuda tiene condiciones cuando he necesitado ayuda con algunas facturas. En lugar de ayudar a la familia como es debido, ha creado presupuestos y planes de pago complicados. Se oyeron exclamaciones y murmullos incómodos en la sala mientras mamá continuaba. Daniel, por otro lado, ha demostrado amor y apoyo incondicionales. Ha estado a mi lado en todo momento, sin juzgarme nunca y sin hacerme sentir como una carga. Durante todo el discurso, Daniel mantuvo una perfecta máscara de humilde gratitud, mirándome de vez en cuando con un triunfo en los ojos. Cuando mamá terminó, se levantó y la abrazó, susurrando lo suficientemente alto como para que yo pudiera oírlo. Siempre he sido la favorita de mamá, Olivia. Deberías haberlo aceptado hace mucho tiempo. La sala vibró con una tensión incómoda mientras los familiares evitaban mirarme a los ojos. Algunos mostraban cara de auténtica conmoción, y otros no parecían sorprendidos por la revelación. Cuando por fin recuperé la voz, mi intento de defenderme fue inmediatamente silenciado. Esto es exactamente de lo que mamá te habla. Siempre lo conviertes todo en algo tuyo, Olivia. Esta es mi decisión. La tía Carol intentó cambiar de tema y hablar del crucero que había hecho recientemente, pero ya estaba hecho el daño. Me quedé sentada durante el postre, sumida en una nube de humillación, respondiendo mecánicamente a las preguntas que me dirigían, hasta que no pude soportar ni un minuto más de fingir. Me excusé alegando que tenía migraña y me fui a mi coche. Una vez dentro, las lágrimas brotaron en violentas oleadas que me dejaron sin aliento. Incapaz incluso de arrancar el motor, busqué a tientas mi teléfono y llamé a Ryan con las manos temblorosas. No puedo conducir, logré decir entre sollozos. ¿Puedes venir a recogerme? 45 minutos después, Ryan se detuvo detrás de mi coche. Me ayudó a subir al asiento del copiloto de su vehículo, y me prometió que se encargaría de que recogieran mi coche más tarde. Mientras nos alejábamos de la casa de mi infancia, pude ver a mi madre y a Daniel mirando desde la ventana delantera con expresiones indescifrables en la tenue luz. Fue durante ese silencioso trayecto de vuelta a mi apartamento cuando finalmente empecé a ver con total claridad lo que había estado pasando todo este tiempo. No se trataba de la herencia, ni del dinero, ni siquiera de la lealtad familiar. Se trataba de toda una vida en la que me habían convertido en el chivo expiatorio de una historia que necesitaba a alguien que desempeñara ese papel. Hiciera lo que hiciera, siempre sería la villana de la historia de mi madre. Las semanas siguientes a la Pascua fueron una nebulosa de entumecimiento salpicada de momentos de lucidez tan agudos que parecían dolor físico. Ante la suave insistencia de Ryan, empecé a ver a una terapeuta, la doctora Karen Bennett, especializada en dinámicas familiares. Lo que describes contiene elementos de patrones familiares narcisistas, me explicó durante nuestra tercera sesión. En estos sistemas, a menudo hay un niño dorado y un chivo expiatorio, roles que se vuelven rígidos con el tiempo,
independientemente del comportamiento real. Nuestras sesiones semanales se convirtieron en puntos de anclaje en la niebla de mi confusión, ayudándome gradualmente a reconocer patrones que había normalizado toda mi vida. Aprendí sobre la manipulación emocional, la explotación financiera, y cómo las familias disfuncionales se resisten a cualquier cambio que amenace la dinámica establecida. El Día de los Caídos lo pasé con un contacto mínimo con la familia, solo un breve intercambio de mensajes de texto con mi madre sobre el desfile del barrio al que solíamos asistir juntas. Estaba empezando a establecer una sensación de paz con mi decisión de distanciarme cuando, a principios de junio, mi prima Amanda me llamó con una noticia que reabrió la herida. Creía que debías saberlo, me dijo vacilante. La tía Patty se enfrenta de nuevo a una ejecución hipotecaria. Circulaban rumores sobre ello en la barbacoa familiar de ayer. Le di las gracias a Amanda por la información, y me quedé inmóvil después de colgar, mirando la pared de mi apartamento mientras las emociones se agitaban dentro de mí. Preocupación, ira, agotamiento, y debajo de todo ello, una sensación de amarga previsibilidad. Después de pensarlo detenidamente, llamé a un contacto del sector inmobiliario que me confirmó que efectivamente la propiedad estaba en proceso de ejecución hipotecaria. Tras hacer discretas indagaciones, descubrí la verdad. Daniel había convencido a mi madre para que solicitara una línea de crédito hipotecario de $50,000, supuestamente para una oportunidad de inversión garantizada que, como era de esperar, había fracasado. Cuando llamé a mi madre para expresarle mi preocupación por la situación, ella defendió a Daniel de inmediato y de manera absoluta. No era culpa suya que la inversión no funcionara. Estaba tratando de garantizar nuestro futuro. Al menos intenta encontrar soluciones en lugar de condenar a todos. Esta conversación, tan familiar en sus patrones pero aún dolorosa en su impacto, fue el catalizador de lo que sucedió a continuación. Durante la semana siguiente, investigué los registros de la propiedad, el estado de los préstamos y los procedimientos de ejecución hipotecaria en Pensilvania. Consulté con mi asesor financiero sobre la liquidación de ciertas inversiones, y hablé con un abogado sobre la creación de una sociedad de responsabilidad limitada. A lo largo de este proceso, Ryan siguió siendo mi confidente, nunca me dijo qué hacer, sino que me hizo preguntas que me ayudaron a aclarar mi pensamiento. ¿Se trata de venganza o de protección personal?, me preguntó una noche, mientras estábamos sentados en mi balcón. ¿Te arrepentirás de hacerlo o de no hacerlo dentro de 5 años? Luché con estas preguntas durante noches de insomnio, examinando mis motivaciones desde todos los ángulos. ¿Me estaba volviendo tan manipulador como ellos al contemplar este plan, o estaba estableciendo por fin consecuencias después de años de explotación? La decisión se cristalizó tras otra llamada de mi madre. Esta vez pedía $10,000 para reparaciones esenciales en la casa, sin reconocer la discusión anterior sobre la ejecución hipotecaria. Cuando le pedí amablemente más detalles sobre las reparaciones, y le sugerí que podría ayudarla a conseguir varios presupuestos de contratistas, su respuesta fue fría y familiar. Si no quieres ayudar, no lo digas. No me hagas pasar por el aro para demostrar que merezco tu ayuda. ¿Quieres que te ayude? Solo dilo. No me obligues a pasar por el aro para demostrar que merezco tu ayuda. Algo se asentó en mi interior. Una calma y una certeza de que lo que estaba considerando no era por rencor, sino por supervivencia. Seguí adelante con la creación de una sociedad limitada registrada en la dirección de mi empresa en Filadelfia con el nombre Heritage Property Solutions,
que no revelaba mi participación. Acordé con mi asesor financiero liquidar suficientes inversiones para hacer una oferta en efectivo por la propiedad cuando saliera a subasta, aceptando las penalizaciones por retirada anticipada como el precio de liberarme por fin de este ciclo. Cada paso se dio metódicamente, con asesoramiento legal para asegurarme de que actuaba dentro de la ley. Mi terapeuta lo llamó establecer límites con consecuencias, en lugar de venganza, un planteamiento que me ayudó a reconciliar mis acciones con mis valores. A medida que se acercaba la fecha de la ejecución hipotecaria, me preparé emocionalmente para lo que vendría después, sabiendo que comprar la casa cambiaría para siempre mi relación con mi madre y mi hermano. A medida que se acercaba la fecha de la ejecución hipotecaria, me preparé emocionalmente para lo que vendría después, sabiendo que la compra de la casa alteraría para siempre mi relación con mi madre y mi hermano. Sin embargo, con cada preparación, sentía una certeza cada vez mayor de que, después de toda una vida siendo el salvavidas de los demás, sin apoyo recíproco, por fin me liberaría de esa red de seguridad. La subasta por la ejecución hipotecaria estaba prevista para el tercer martes de julio. Me tomé el día libre en el trabajo y les dije a mis compañeros que tenía una emergencia familiar, aunque en realidad no era del todo cierta. Vestida con un traje pantalón conservador que proyectaba confianza profesional, llegué al juzgado del condado 30 minutos antes. Mi abogado se reunió discretamente conmigo en una cafetería situada al otro lado de la calle para revisar una última vez nuestra estrategia. Temblaban ligeramente mis manos mientras sorbía mi café americano. De repente, se hizo muy real la culminación de semanas de preparación. Recuerda que se trata de una transacción comercial, me recordó. Mantén las emociones fuera del proceso de puja. La subasta en sí fue decepcionante. Solo 3 postores mostraron interés en la modesta casa colonial de 3 dormitorios ubicada en un barrio de clase media con valores inmobiliarios en declive. Cuando mi abogado presentó la oferta ganadora de $210,000 en nombre de Heritage Property Solutions, LLC, esta fue aceptada con un golpe impasible del martillo. Firmé los documentos necesarios con una firma que no delataba mi relación con la propiedad. Y en menos de una hora, me convertí en propietaria legal de la casa de mi infancia. Todavía estaba asimilando esta realidad cuando sonó mi teléfono en el aparcamiento del juzgado. Era la llamada de mi madre, el tono que me resulta tan familiar. Al recibirla, sentí un vuelco en el corazón. Han vendido la casa, dijo sin preámbulos, con la voz tensa y a punto de desmayarse del susto. Una empresa la ha comprado en una subasta. El banco dice que tenemos 30 días antes de que comience el proceso de desahucio. Agarré el volante de mi coche aparcado y respiré hondo antes de responder con calma. Lo siento mucho, mamá. ¿Tenéis algún plan con Daniel para...? La conversación que siguió fue dolorosamente predecible. Expectativas implícitas de que yo solucionaría de alguna manera esta última crisis, vagas referencias a la imposibilidad de encontrar una vivienda asequible, y finalmente, la pregunta directa. ¿Puedes ayudarnos a pagar el alquiler del primer y del último mes de un apartamento? Solo hasta que nos recuperemos. No me comprometí a nada, diciendo que tenía que revisar mis finanzas para ganar tiempo y poner en marcha la siguiente fase de mi plan. Durante la semana siguiente, trabajé con mi abogado para preparar la revelación de mi propiedad. Redactamos un contrato de alquiler estándar que ofrecía a mamá y a Daniel un contrato de 6 meses con un alquiler simbólico de $800, muy por debajo del valor de mercado, pero suficiente para establecer una relación formal entre propietario e inquilino.
Quedamos en reunirnos el sábado siguiente en la casa con mi abogado presente para resolver cualquier posible problema legal. Cuando llegué a la entrada de la casa esa mañana, el recuerdo de la casa de mi infancia me impactó con una fuerza emocional inesperada. Esta era la casa donde había aprendido a montar en bicicleta, donde había estudiado hasta altas horas de la noche para los exámenes AP y donde me despedí de mi padre. Ahora regresaba como propietaria, a punto de dar una noticia que cambiaría para siempre la dinámica de mi familia. Mamá abrió la puerta con evidente confusión al ver a un desconocido vestido con traje junto a mí. «Olivia, ¿qué haces aquí? ¿Quién es este hombre?». Presenté a mi abogado como un socio comercial y pedí pasar. Daniel salió de la cocina con un tazón de cereales en la mano, a pesar de que era casi mediodía. Los cuatro nos sentamos incómodos en el salón, con una tensión palpable incluso antes de que se dijera una palabra sobre el motivo de nuestra visita. «Tengo algo importante que decirles a los dos», comencé mi discurso ensayado, que de repente me pareció inadecuado para la magnitud del momento. La empresa que compró esta casa en subasta, Heritage Property Solutions, es mía. La creé específicamente para comprar esta propiedad. Soy su nuevo casero. El silencio que siguió fue absoluto, solo roto por el lejano sonido de una cortadora de césped en la calle. El rostro de mamá pasó de la confusión a la conmoción, y luego a la rabia en cuestión de segundos. El tazón de cereales de Daniel cayó estrepitosamente sobre la mesa de centro, y la leche se derramó por los bordes. «Esto es una broma, ¿verdad?», dijo mamá finalmente con una voz peligrosamente baja. Mi abogado intervino y presentó la escritura de la propiedad y otros documentos que confirmaban mi titularidad. «La señora Reynolds es ahora la propietaria legal. Está dispuesta a ofrecerles un contrato de alquiler de 6 meses a un precio considerablemente reducido para que tengan tiempo de buscar otra solución». Lo que siguió fue exactamente lo que había preparado, pero aún así resultó difícil de soportar. Las acusaciones de traición de Daniel, su postura amenazante mientras se paseaba por la habitación, las declaraciones dramáticas sobre la sangre y la lealtad. Cuando Daniel se acercó a mí, su rostro se contorsionó de ira. Mi abogado intervino con firmeza, y le recordó que la intimidación podía dar lugar a acusaciones de traición, su postura amenazante mientras se paseaba por la habitación, y las dramáticas declaraciones sobre la sangre y la lealtad. Cuando Daniel se acercó a mí con el rostro desencajado por la ira, mi abogado intervino con firmeza para recordarle que la intimidación podría dar lugar a un procedimiento de desahucio inmediato, y no a las generosas condiciones que yo estaba ofreciendo. «Esto es estrictamente un asunto de negocios», dije, repitiendo las mismas palabras que mi madre había utilizado para explicarme por qué no me había incluido en su testamento. «El contrato de alquiler te ofrece 6 meses por $800 al mes, lo que supone aproximadamente la mitad del precio de mercado en esta zona. Puedes quedarte con estas condiciones mientras buscas otra solución. También podrías marcharte». Mamá oscilaba entre la rabia y la manipulación, cambiando rápidamente de táctica cuando una no funcionaba. «Después de todo lo que he hecho por ti», gritó, desencadenando toda una vida de culpa a la que tuve que resistirme activamente. Daniel intentó intimidarme y luego mostró un arrepentimiento tan transparente que habría sido cómico en cualquier otro contexto. «Sé que hemos tenido nuestras diferencias, hermana, pero esta es nuestra casa, no puedes echarme así». Me mantuve firme y les expliqué que el contrato de alquiler era una cortesía, no una obligación, y que tenían 2 opciones: firmar o empezar a buscar una nueva vivienda inmediatamente. Al final, firmaron el acuerdo,
con firmas llenas de resentimiento en los impecables documentos legales. Cuando me levanté para irme, con las llaves de la nueva casa en mi poder por primera vez, oí las últimas palabras de mamá. Siempre supe que eras fría, Olivia, pero nunca pensé que llegarías tan bajo. Me volví una última vez y la miré directamente a los ojos. Aprendí de la mejor, mamá. Esto es exactamente lo que me has enseñado toda la vida, que la familia es condicional, que la lealtad solo fluye en una dirección, y que todo tiene un precio. La puerta se cerró entre nosotras con una firmeza que resonó en mi pecho mientras caminaba hacia mi coche, sintiéndome a la vez más ligera y más pesada de lo que me había sentido en años. Los 3 meses siguientes fueron un estudio de hostilidad creciente disfrazada de conformidad. Mamá y Daniel pagaron el alquiler de agosto a tiempo, creando la ilusión momentánea de que realmente podrían cumplir el acuerdo. En septiembre, el pago llegó con 5 días de retraso y sin ninguna explicación. El alquiler de octubre nunca llegó, por lo que tuve que iniciar incómodas conversaciones sobre sus intenciones. Hemos estado buscando un lugar, pero todo es demasiado caro, explicó mi madre durante una tensa llamada telefónica. Sabes que estamos haciendo todo lo posible. Las observaciones habituales desde el coche no revelaban ningún indicio de que estuvieran haciendo las maletas o preparándose para mudarse. Mientras tanto, el administrador de la propiedad, contratado específicamente para actuar de mediador entre mi familia y yo, informó de acontecimientos preocupantes, quejas de los vecinos por ruidos a altas horas de la noche, daños visibles en la barandilla del porche delantero, y sospechas de que podría haber más personas viviendo en la casa, además de las 2 que figuraban en el contrato de alquiler. Cuando finalmente inspeccioné la propiedad a finales de octubre, descubrí agujeros en varias paredes, manchas en la moqueta, y una ventana de la cocina rota que estaba cubierta de forma chapucera con cartón y cinta adhesiva. Los daños eran claramente intencionados, una represalia pasivo-agresiva que cruzaba la línea de la manipulación emocional y llegaba a la destrucción real de la propiedad. Tras consultar con mi abogado, tomé la difícil decisión de rescindir formalmente el contrato de alquiler e iniciar los trámites de desahucio. La notificación oficial en la que se les daba un plazo de 30 días para desalojar la vivienda se entregó por correo certificado el 1 de noviembre, con una copia en la puerta principal para garantizar el cumplimiento de los requisitos legales. La respuesta de Daniel fue inmediata y agresiva. Llamó a medianoche con la lengua pastosa y amenazante. ¿Crees que puedes echarnos a la calle? Te espera otra cosa, hermana. Sabemos cosas sobre ti que podrían arruinar tu preciada carrera. Terminé la llamada después de decirle con calma que cualquier amenaza se documentaría y se compartiría con las autoridades si fuera necesario. Lo que esperaba era la campaña familiar que inició mi madre. Durante las 2 semanas siguientes, recibí llamadas de tías, tíos y primos. Algunos estaban realmente preocupados, pero otros claramente estaban manipulados por la versión selectiva de los hechos de mi madre. ¿Cómo has podido dejar a tu propia madre sin hogar durante las fiestas?, me preguntó la tía Susan. El tío Dave sugirió que estaba sufriendo algún tipo de crisis psicológica que requería atención. Solo Amanda, la primera que me había informado inicialmente sobre la ejecución hipotecaria, se puso en contacto conmigo con una perspectiva diferente. No sé exactamente qué ha pasado entre vosotros, pero he visto cómo os tratáis en las reuniones familiares. Sea lo que estés haciendo, confío en que tengas buenas razones. Su apoyo fue un salvavidas inesperado en unos días cada vez más aislados.
A medida que se acercaba la fecha del desahucio sin que se cumpliera, organicé un desahucio formal con la presencia del sheriff, una precaución en la que insistió mi abogado, dado el comportamiento amenazante anterior de Daniel. El día antes del desahucio programado, recibí un mensaje de texto de mi madre pidiendo una última conversación. En contra de mi mejor criterio, pero con la esperanza de llegar a una solución pacífica, accedí a reunirme con ella en su casa esa noche. Entrar en la casa de mi infancia resultó surrealista. Había cajas apiladas al azar en la sala de estar, lo que supuso la primera prueba concreta de que realmente se estaban preparando para irse. Mamá estaba sentada a la mesa de la cocina, con un aspecto más envejecido de lo que recordaba. Las arrugas alrededor de la boca más profundas y los ojos cansados. Daniel no estaba. Pensé que deberíamos hablar a solas, dijo señalando la silla frente a ella. Durante casi una hora mantuvimos una conversación que siguió el patrón habitual. Sus sutiles reproches, mis explicaciones a la defensiva y acusaciones mutuas de traición. Entonces algo cambió cuando mi madre perdió la compostura. Solo quería lo mejor para nuestra familia, dijo con voz entrecortada. Esas palabras desencadenaron algo en mí. Décadas de respuestas reprimidas afloraron. No, mamá. Tú querías lo mejor para Daniel y para ti misma. Nunca me consideraste parte de la familia, a menos que necesitaras algo de mí. A continuación, mantuvimos la conversación más sincera que habíamos tenido nunca. Mi voz se mantuvo firme mientras detallaba años de trato desigual, de aparecer solo para ser rechazado, de apoyo financiero que se daba por sentado, mientras se me negaba el apoyo emocional. ¿Sabes que nunca me has dicho que estás orgullosa de mí? Ni siquiera cuando me gradué como mejor alumno de mi promoción, ni cuando conseguí la beca, ni siquiera cuando me ascendieron, ni una sola vez. Pero a Daniel lo elogias por el simple hecho de mantener un trabajo durante más de un mes. Mamá escuchó con una expresión que nunca había visto antes, entre la revelación y el dolor. No me di cuenta de que había dicho en voz baja. Siempre pensé que eras tan autosuficiente que no necesitabas el estímulo que necesitaba Daniel. Todo el mundo necesita estímulos, mamá. Todo el mundo necesita saber que es importante. Nuestra conversación se vio interrumpida por el regreso de Daniel, que se mostró hostil nada más verme. A diferencia de mi madre, que en ese momento me mostró comprensión, Daniel redobló su apuesta culpándome de destruir la familia y de pensar que soy mejor que los demás. A medida que sus acusaciones se intensificaban, mamá me sorprendió al interrumpir suavemente a Daniel. Ya basta. Esta situación es en gran parte culpa nuestra. Su expresión de traición al ver que ella no lo apoyaba completamente podría haber sido satisfactoria en otras circunstancias. La reunión terminó sin una resolución clara, pero al menos hubo un nuevo entendimiento entre mi madre y yo. Al día siguiente volví con los ayudantes del sheriff para llevar a cabo el desalojo formal. Stomach asintió con ansiedad, a pesar de mi certeza sobre la necesidad de llevar a cabo esta acción. Mamá estaba abatida y me informó de que se quedaría temporalmente con su hermana en Lancaster. Daniel no estaba por ningún lado, aparentemente se había ido durante la noche sin dejar una dirección. Cuando mamá puso las llaves de la casa en la encimera, las llaves que yo había reemplazado con mi propio juego meses antes, la irrevocabilidad del momento me golpeó con una fuerza inesperada. Siento que hayamos llegado a esto, le dije con sinceridad. Mamá asintió con expresión indescifrable mientras llevaba su última maleta al coche de mi tía, que la esperaba. En menos de una hora se habían ido, y yo me quedé solo en la casa de mi infancia, vacía.
El silencio era absoluto, solo roto por el crujido ocasional de las tablas del suelo, sonidos que recordaba de las noches en vela estudiando, del duelo por mi padre y de todos los momentos que me habían moldeado entre esas paredes. Recorrí la habitación lentamente, catalogando los daños que habría que reparar, pero también redescubriendo espacios que albergaban recuerdos más felices. La ventana salediza donde leía libros durante las tormentas de verano. El marco de la puerta del armario marcado con las medidas de altura que mi padre había tomado cuando aún vivía y nuestra familia estaba intacta. La renovación comenzó en diciembre, una limpieza simbólica que iba paralela a mi trabajo emocional en curso. Contraté a obreros para reparar los daños y renovar el interior, que estaba muy deteriorado. Sustituí las alfombras manchadas por suelos de madera, retiré los antiguos armarios de la cocina y pinté el comedor de color burdeos, que a mi madre siempre le había gustado, pero que a mí, en secreto, me resultaba opresivo. Cada decisión que tomé sobre la casa se convirtió en un ejercicio de recuperación de espacio, tanto físico como psicológico. Las sesiones semanales de terapia con la doctora Bennett me ayudaron a procesar las complejas emociones que surgían a medida que transformaba la casa de mi infancia. La culpa y el dolor pueden coexistir con límites saludables, me recordó durante una sesión particularmente difícil después de descubrir una caja con mis dibujos de la infancia en el ático. Las fechas cuidadosamente anotadas por mi padre y sus orgullosos comentarios en los márgenes de cada dibujo. Honrar la memoria de tu padre requiere mantener relaciones insanas con otros miembros de la familia. Llegaron las fiestas con invitaciones de familiares lejanos que decliné educadamente, y decidí celebrar con Ryan y un pequeño círculo de amigos cercanos que me habían apoyado durante toda la dura experiencia. En Nochebuena, mientras estábamos sentados alrededor de la chimenea de mi salón recién renovado, Ryan me sorprendió arrodillándose y proponiéndome matrimonio con un anillo vintage de esmeraldas que captaba la luz como una promesa. Este año me has mostrado lo que es la verdadera fuerza, dijo con voz firme, pero emocionado. Sería un honor para mí construir un futuro contigo. Concederle mi sí supuso dar otro paso más en la elección de una vida definida por el respeto mutuo en lugar de por una obligación disfrazada de amor. En enero, nos llegó la noticia de que Daniel había encontrado trabajo en Colorado, aparentemente tras decidir que la distancia geográfica era preferible a afrontar las consecuencias de sus actos. Mamá se quedó con la tía Susan y me envió una breve pero cordial tarjeta de Navidad, con su nueva información de contacto. En febrero llegó una carta más sustancial, con su cuidadosa letra, pero con un tono notablemente diferente al de nuestras comunicaciones anteriores. He estado pensando, escribió sobre los patrones de nuestra familia. No estoy de acuerdo con todo lo que hiciste, pero empiezo a entender por qué lo consideraste necesario. Reconoció, quizás por primera vez, algunas de las injusticias cometidas contra nosotros, sin llegar a pedir perdón, pero mostrando una mayor conciencia de sí misma de la que yo había visto en ella nunca. Leí la carta varias veces antes de responder con mesura, aceptando esta pequeña rama de olivo sin abandonar los límites que tanto me había costado establecer. En primavera, había tomado decisiones sobre la casa, y había decidido mantenerla como propiedad de alquiler, gestionada por una empresa profesional, en lugar de venderla directamente. Las ventajas económicas prácticas coincidían con la sensación de que estaba preparada para romper este último vínculo con mi pasado. Ryan y yo empezamos a buscar nuestra propia casa más cerca de Filadelfia.
Planeamos una pequeña boda en otoño, a la que solo asistirían aquellas personas que realmente celebraban nuestra relación. El proceso de pasar de ser una persona que liberaba a su hija a convertirse en una adulta que se respeta a sí misma, había sido doloroso, pero necesario. Me enseñó que la verdadera familia se construye sobre el respeto mutuo y el cuidado genuino, y no sobre la explotación disfrazada de lealtad. Aprendí que el perdón requiere olvidar y no exponerse a sufrir daños repetidos. Y lo más importante, descubrí que elegirte a ti mismo no es egoísta cuando la alternativa es borrarte del mapa. La última vez que visité la casa antes de que se mudaran los primeros inquilinos, me quedé de pie en el salón vacío donde se habían desarrollado tantos dramas familiares. El espacio parecía diferente, más luminoso y abierto, liberado del peso de décadas de historia difícil. Había llegado a comprender que, aunque no podía cambiar mi pasado, sí podía determinar el papel que desempeñaría en mi futuro. Los ciclos de manipulación y trato desigual que habían definido mi infancia terminarían conmigo. Cualquier familia que Ryan y yo pudiéramos crear juntos se basaría en valores diferentes, en el apoyo genuino. Los ciclos de manipulación y trato desigual que habían definido mi infancia terminarían conmigo. Cualquier familia que Ryan y yo pudiéramos crear juntos se construiría sobre valores diferentes, sobre el apoyo mutuo, sobre el amor incondicional, sobre la idea radical de que todos los miembros merecen respeto y reconocimiento. Al cerrar la puerta principal por última vez, sentí una paz que me había sido esquiva durante la mayor parte de mi vida. La casa era ahora solo una casa, una propiedad de inversión, ya no un campo de batalla. Ya no estaba definida por mi papel de chivo expiatorio de la familia o de proveedora perpetua. Era simplemente Olivia, avanzando hacia un futuro diseñado por mí misma, llevando conmigo las lecciones del pasado sin estar prisionera de ellas. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil para liberarte de patrones familiares tóxicos? ¿Cómo has equilibrado la protección personal con el amor complicado que a menudo sentimos por los familiares que nos hacen daño? Recuerda que establecer límites no es egoísta. Es esencial para tu bienestar. Si esta historia te ha llegado, deja un comentario y comparte tu experiencia o tus pensamientos. No olvides dar a me gusta y suscribirte para ver más historias sobre cómo superar los retos familiares y encontrar tu propio camino. Gracias por escuchar mi historia y te deseo fuerza y claridad para navegar por tus propias relaciones complejas.